Shalom Akim. Primeramente toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem HaKodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Avanzamos a Hebreos capítulo 9, verso 1. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Como pueden ver aquí, hermanos, vamos a hablar un poco del tabernáculo, del cual hemos leído en capítulos anteriores. El lugar de sacrificio, donde el ministerio se congregaba. Los sacerdotes sacrificaban en este tabernáculo y consultaban con el Señor. Y aquí habla de dos cuartos, de dos salas. En la primera sala, como leímos, estaba el candelabro, una mesa y los panes consagrados. Verso 3. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. En inglés, the holy place and the holiest place. El lugar santo y el lugar santísimo. En esta sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que le habían salido hojas, y las tablas del pacto que eran de piedra. Entonces aquí estaba contenido el maná que el Señor nos dio del cielo en el desierto, la vara de Aarón que permaneció viva, tan viva que le salieron hojas, y las tablas del pacto que eran de piedra, donde Moisés, las tablas que Moisés trajo del monte con las leyes de Yahweh. Verso 5. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala, durante el cumplimiento de sus deberes religiosos, como encender las velas de la candelabra, de 7 velas, poner el pan, el pan sagrado en su mesa, preparar la ceremonia, el sacrificio. Dice, durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote. Entonces habían sacerdotes, hermanos, y había el sumo sacerdote. Dice, solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Y esto es porque Yahweh Shai dijo que Él es el camino, la vida, la verdad. Él es la puerta. Por medio de Yahweh Shai tenemos acceso al Padre Yahweh. Y esto es visto simbólicamente en este tabernáculo. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Y algo que podemos notar, hermanos, es que el Señor siempre ha requerido sangre para limpiar tierra de asesinato. Siempre ha requerido sangre de limpiar a nuestros cuerpos del pecado. Por eso es que le sacrificábamos
al Señor lo mejor de nuestro ganado, lo mejor de nuestras bestias, porque el Señor requería sangre. Verso 8. Mediante esas ordenanzas el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Y aquí en la carta a los Hebreos está hablando como si todavía pasa, porque en el tiempo que esta carta fue escrita sí estaba pasando. En los días de los discípulos, en los días de Pablo, todavía se hacían sacrificios en el templo. Y dice, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Se convirtió en un ritual ausente de sinceridad. No era genuino el sacrificio. Se convirtió en un ritual mundano, como los católicos y su agua bendita y sus rosarios y sus santos. Se convirtió en algo inútil, porque la gente en verdad no se arrepentía y no les limpiaba la conciencia el sacrificio que hacían. Y Yahawashi es el único que nos puede perdonar, el único que nos limpia la conciencia. Porque una conciencia sucia destruye al alma, destruye al hombre. Verso 10. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas, ordenanzas carnales, que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Por eso siempre decimos Yahawashi, Él es sobre la ley, es mejor que la ley. Yahawashi es la única manera que nosotros podemos guardar la ley todavía. Es por medio de su misericordia y su gracia y su sabiduría. Verso 11. Entonces Yahawashi, el ungido, ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Entonces este capítulo nos da un resumen de lo que hemos leído. Puntos importantes. Yahawashi es nuestro sumo sacerdote, el más alto en la iglesia del Padre Yahweh. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. El tabernáculo que construyeron los israelitas en el pasado, ese tabernáculo que construimos fue solo una sombra del que está en el cielo, que es perfecto. Y por eso era tan estricto el Señor en sus órdenes. Se tenían que seguir al pie de la letra. Verso 11. Entonces Yahawashi ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior. Esto es cuando Yahawashi fue crucificado, resucitó y subió al cielo a recibir su gloria. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo. Solo que deja leer eso bien. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo, una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Yahawashi limpió los pecados de los que se iban a arrepentir, no solo en ese tiempo, pero en el futuro. Todo está predestinados para la salvación y predestinados para la condenación.
Hay cierta gente que nunca va a recibir la misericordia de Yahweh Shai, porque simplemente así fue escrito. Verso 13. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Yahweh Shai nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Y algo en que podemos pensar es en la motivación que nos da de parar de pecar, la motivación y el empuje que nos da a tratar, luchar para ser mejor y ofender menos y pecar menos, cuando pensamos en la crucificación de Yahweh Shai, en el sacrificio que Él hizo. Porque el sacrificio de Yahweh Shai no solamente era la cruz, era toda su vida. Él entregó su vida entera en servicio de sus hermanos y sus hermanas. Él entregó su vida humana como servicio y últimamente sacrificio por sus amados hermanos, para cumplir los negocios de su Padre. Entonces, cuando consideramos estas cosas, pensamos en lo que Él pasó por nosotros, eso nos anima a ser mejor. Eso nos da motivación de que, si Yahweh Shai dio su vida por mí, ¿quién soy si no le echo ganas? Continuamos. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Yahweh Shai se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Y de nuevo, los que son llamados. ¿Ok? Y el Señor ha dicho, muchos son llamados, pero pocos son los elegidos. Esto es algo exclusivo, es un privilegio tener una relación íntima con Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, entender estas palabras y caminar en los pasos de Yahweh Shai. Esta es una bendición, hermanos, y no debemos ser malagradecidos de lo que el Señor nos ha dado. Pues Yahweh Shai murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Moisés regó sobre la congregación sangre y agua, simbolizando el sello en ese pacto que hicimos con el Señor, que guardaríamos su ley. Verso 20. Entonces dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. Todo quedó rociado por sangre. 22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y esa es la lógica de Yahweh. Esa es una ley universal de Él. Y Él decide cuando eso es ejecutado y cuando no. Verso 23. Por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, deberían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales.
So, la sangre de Yahawashi, que es superior no solo a animales, pero hasta superior a los ángeles, tenía que ser usada para el sacrificio en el tabernáculo celestial. Verso 24, pues Yahawashi no entró en un lugar santo hecho por manos humanas. Y esto recalca la frase de Hechos, en el libro de Hechos, la escritura que dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Verso 24, pues Yahawashi no entró en el lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Yahawashi tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Yahawashi se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Entonces nuestros pecados son cubiertos por el Señor ahora y en el futuro, mientras nos mantengamos firmes en la fe y firmes en mejorar y no estar cómodos en nuestros pecados. Con que haya un esfuerzo considerable de arrepentimiento en nuestra vida, Yahawashi es nuestro abogado en ese caso. Él es quien habla por nosotros, quien nos perdona, para que sigamos vivos, porque cada día humanamente merecemos muerte. Entonces, estando en la verdad significa que vamos a ser más conscientes de cómo tratamos a otros, empezando en la congregación de fe, empezando con la familia de fe, pero con todos. Debemos caminar circunspectos y considerando que representamos a algo más grande que a nosotros mismos. Representamos a Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Si somos sus siervos, ¿verdad? Si somos sus profetas, los que temen a Yahweh Ba'ashem Yahawashi, debemos vivirlo, aplicarlo en nuestra vida. Constantemente examinarte si estás siendo un hipócrita. Constantemente examinar si estás siendo insincero. Estar dispuesto a mirarte de otro perspectivo, de examinarte, de no dejar que coraje, envidia, celos o cualquier otra aflicción mental, no dejar que estas cosas te hagan ciego a tus errores. Como siempre hemos enseñado, hermanos, debemos guardar la ley, pero sabemos que Yahawashi está ahí para recogernos cuando nos caemos. Pero de nuevo, no estamos instruyéndole a nadie a abandonar la ley. Y no estamos diciéndoles que estén cómodos en sus pecados. Pero es muy necesario hablar de misericordia y hablar de fe, porque en este mundo, hermanos pueden quedar desanimados, desencantados, frustrados con ellos mismos. Si leen la carta de Pablo a los romanos en capítulo 7, habla de la guerra interna que Pablo tiene entre su carne y su espíritu, y cómo él odia hacer lo malo, pero es inevitable porque vive en la carne. Entonces, estos temas de misericordia y de fe nos dan consuelo cuando nos sentimos así. Porque Satanás, lo que quiere Satanás es afligirte y ahogarte en depresión para que pares de obrar, para que pares de crecer. Quiere recordarte siempre de que no eres nada, de que eres sucio, right? Quiere atacar tu self-esteem. Esta es una guerra espiritual. Y por eso Yahawashi vino a compartir estos temas importantes con nosotros.
So continuamos, Hebreos 9 y 27. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Yahawashi fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Yahawashi vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan, con anhelo su venida. Debemos aferrarnos a eso. Aférrate a la esperanza y la fe que Yahawashi vendrá por nosotros. Que Yahawashi vendrá a justificarnos y limpiarnos de estas maldades. Con eso, espero que han sido edificados, hermanos. Hebreos capítulo 9. Y si Yahawashi lo permite, avanzamos al próximo capítulo. Hasta la próxima. Shalom.